El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a una nueva cápsula de Onco Sánchez. Soy Mario Sánchez, oncólogo médico. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el doctor Jonathan Uribe, cirujano urólogo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias, doctor, por la invitación. Agradezco bastante la oportunidad de poder platicar de este tema tan importante y que probablemente pues, no haya mucho conocimiento a nivel del público en general del mismo. Claro, muy bien, excelente. Doctor, muchas gracias. Y doctor, para quienes nos están viendo en la cápsula, platíquenos un poquito qué es lo que hace un urólogo, a qué se dedica el urólogo, porque mucha gente a lo mejor tiene como una percepción diferente, rara, no entienden muy bien a qué se dedica. Platíquenos un poquito de esa parte. Ok, muy bien. Haciendo una presentación rápida en cuanto a antecedentes, soy médico cirujano partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy cirujano urólogo. Mi entrenamiento lo realicé en el Hospital Regional Monterrey del ISSSTE, aquí mismo en la ciudad, con una Ujú. validación por la Universidad de Monterrey. El urólogo, muchas personas tienen el concepto o el conocimiento que es el médico exclusivamente de los hombres. Sí me ha tocado Ujú. en algunas consultas que algunos pacientes dicen, doctor, es que yo creía que solamente veían hombres. Y la realidad Sí, es que no. Sí, nos enfocamos definitivamente con cierta importancia a los hombres porque nosotros somos los que tratamos el aspecto de sexualidad y de fertilidad con ellos. ya. Sin embargo, nosotros somos médicos de toda la vía urinaria en ambos sexos y en todas las edades. ¿A qué nos referimos con toda la vía urinaria? Problemas de los riñones, piedras de las vías urinarias, piedritas que tapan el uréter, problemas de Ujú. vejiga, en el caso de las mujeres de incontinencia, infecciones urinarias en ambos casos, ¿verdad? Y como mencionado específicamente también el área de fertilidad y sexualidad y salud sexual del hombre, Bien, pues es digamos que mucho de lo que se lleva a nuestra consulta. Sin sí, embargo, nosotros recibimos cualquier paciente cuando el problema es de esto de las vías urinarias. Y hablando perfecto. específicamente y enfocándonos ya más en el tema que nos trae el día de hoy, Ujú. tumores de las vías urinarias, tumores del riñón, de la glándula suprarrenal, del uréter, de la vejiga y en el caso de los hombres, pues tumores también genitales son parte de lo que trabajamos. Perfecto, muy bien. Para darle más este enfoque a nuestra plática del día de hoy, platícanos un poquito, doctor, ¿qué es el cáncer de vejiga? Ok, bueno, haciendo una definición muy rápida del cáncer, o sea, cualquier cáncer en el cuerpo, estamos hablando de una proliferación o una multiplicación de Ujú. células a niveles anormales. Como sabemos, todas nuestras células tienen dentro de sus genes un switch de encendido para empezar a Ujú. reproducirse y uno de apagado para detener la reproducción y hasta cierto punto en un momento pues morir. Es el ciclo normal celular. Sí, Sin embargo, las células que después se vuelven un cáncer son células que no entienden en qué momento tienen que detenerse, tienen que dejar de reproducirse y ujú. empiezan a expandirse en volúmenes inapropiados. En Sí, este caso, hablamos de este proceso en células que conforman a la vejiga. La vejiga ujú. es un contenedor, es una bolsa, una víscera hueca en el cual Sí, llega la orina que producen y que cae de los riñones y el propósito de la vejiga es, uno, almacenarla y dos, ujú. expulsarla cuando es necesario. Muy Esta bien, vejiga tiene o está compuesta de varias capas y de todas estas capas se puede dar una producción anormal o una multiplicación anormal de células y de ahí derivarse los cánceres de vejiga. muy bien. La mayor parte de los cánceres de vejiga se producen en la capa interna o la Ujú. parte que recubre la porción interna de la vejiga, que se conoce como urotelio, Muy y bien, pues compone más del 80% de este tipo de tumoraciones. muy bien. Para este tipo de cáncer de vejiga, doctor, ¿tenemos algún factor de riesgo asociado importante que valga la pena que la gente sepa? El principal factor de riesgo para el cáncer de vejiga es el tabaquismo. Digo, como sabemos y como mucha gente sabe, el consumo de tabaco es un factor de riesgo para muchísimos tipos de cánceres. Ujú. No nada más es el cáncer de pulmón, como generalmente se cree y como lo ponen a veces
en las cajitas de los cigarros. cigarros, En sí. realidad deberían en algún momento mostrar que es el principal factor causante de cáncer de vejiga y Ujú. sobre todo es el principal factor modificable, porque en el caso del cáncer de vejiga, si uno está consumiendo tabaco, Ujú. aumenta el riesgo. Pero después de cierto tiempo de soltarlo, de dejar de Sí, fumar, el riesgo va disminuyendo hasta en un punto casi igualarse como con el riesgo de una persona que nunca consumió tabaco. perfecto. Así también, aparte del tabaquismo, que se lleva que la estafeta en cuanto a Ujú. factores de riesgo, existen otros factores de riesgo menores que eran un poquito más comunes en anteaño, Ujú. como ciertos factores de riesgo laborales. Pacientes o personas que trabajaban en conjunto o en lugares de fabricación o uso extensivo de pinturas, Ujú. de ciertos químicos, de ciertos hidrocarburos, estos los inhalaban o se pegaban y se iban metiendo al cuerpo, salían por el riñón y a la hora de caer a la vejiga, pues empezaban a provocar este tipo de problemas. Muy bien. Se ha visto también una pequeña contribución como uno de los factores de riesgo importantes, Ujú. el sobrepeso y la obesidad. Y así también ciertos factores inflamatorios crónicos en grupos muy específicos de personas, como la presencia crónica por muchísimo tiempo de la vida de alguna sonda urinaria, Ok. como infecciones urinarias de demasiada repetición o ciertas infecciones parasitarias en otras áreas del mundo, Ujú. de microorganismos de parásitos que estaban en la vejiga, también son de los factores de riesgo principales. Muy bien, es que es muy amplio la parte que pueden afectar, Es muy amplio, específica. Y aunado a esta parte, como no es un tumor a lo mejor muy conocido, muy taquillero, correcto. también tenemos que platicar con la audiencia. Por ejemplo, esta parte de la pregunta que sigue es, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas iniciales del cáncer de vejiga? ¿Cómo la gente se da cuenta que algo está pasando y que tenemos que buscar ayuda? Ok, la mayor parte de los cánceres de vejiga se van a representar con la presencia de sangre en la orina, lo que conocemos en el ámbito médico como hematuria. Ahora, esta hematuria la podemos dividir en la hematuria que podemos ver, es decir, la orina que se pinta de rojo, Ujú. y la hematuria que no vemos, que solamente en el laboratorio bajo microscopio lo pueden notar. Muy bien. Entonces, la hematuria macroscópica es normalmente el primer factor o el primer síntoma que Ujú. puede revelar un cáncer de vejiga. Ahora, no hay que temer de más, pero hay que tomarle atención. Ningún sangrado Sí, de la vía urinaria es normal, absolutamente ninguno. Y ningún importante. sangrado de la vía urinaria es algo que podemos dejar pasar. Ya. No todos los sangrados de la vía urinaria, no todas las hematurias van a ser ocasionadas por cáncer o por algún tumor. No todos van a Ujú. ser de vejiga, incluso tampoco, ¿verdad? Hay Sí. que tomar en cuenta que la vía urinaria es un sistema cerrado. La sangre entra a través de los riñones, es filtrada por los riñones y se Ujú. produce la orina. La orina cae a través de los uréteres, llega a la vejiga, se mantiene en la vejiga y al momento de que le damos permiso de salir, Ujú. corre toda la vía urinaria que se conoce como uretra, Sí. hasta su salida. Cualquier sangrado en cualquiera de estos puntos va a pintar la orina de rojo. Muy bien. Entonces, siempre es bien importante que cuando haya un sangrado en la orina, acudir luego al médico. Ujú. Infecciones urinarias, piedras en las vías urinarias, o tumores de otra parte de la vía urinaria pueden provocarlo, ¿verdad? Pero eso nos toca a los médicos, Ujú. al médico de primera atención o al especialista, valorar de dónde puede venir y cuál es la importancia del mismo. Perfecto. Muy bien. Ahora imaginemos, bueno, el paciente tiene ya ese sangrado, ¿verdad? Lo Ujú. detectó y decimos, bueno, ¿qué es lo que va a seguir de buscar atención? ¿Qué es lo que les pedimos como estudios? ¿Cómo evaluamos este sangrado de la hematuria? ¿Qué esperamos que la gente sepa que vamos a pedirle para revisar de dónde viene el sangrado? Ok, claro. Una vez que llega un paciente con nosotros con un sangrado urinario, siempre vamos a hacer la evaluación clínica, es decir, la consulta, para poder identificar cuál es el factor más probable o cuál es el origen más probable. Como mencionado, Ujú. aunque es el principal síntoma de presentación del cáncer de vejiga, Sí. muchas veces en realidad no lo es. Pero eso solo lo podemos saber viendo al paciente, preguntándole su edad, antecedentes, fuma o no fuma, en qué Ujú. trabaja,
qué síntomas previos ha tenido, si los síntomas nos llevan más a un problema del riñón, si los síntomas nos llevan más a una piedra, si los síntomas acompañantes nos llevan más a una infección. Todo eso nosotros lo vamos sumando dentro de nuestro historial clínico. Posteriormente procedemos a revisar al paciente, ¿verdad? Revisamos al paciente en la consulta, hacemos algunas pruebas básicas para poder intentar ver algún punto específico, algún signo que nos llame la atención. Generalmente el paciente, de lo primero que vamos a hacer para evaluar es, necesito ver a nivel microscópico qué se evalúa en la orina. Es decir, con un examen general de orina, le llegamos a iniciar. Si tiene algún antecedente que nos lleve más a una infección previa, pues pedimos un urocultivo. Y también pedimos estudios de gabinete o estudios de imagen, como por ejemplo uno de los más básicos que siempre pedimos de manera inicial y que muy continuamente, pues es más fácil que el paciente nos consiga, es el ultrasonido o ultrasonografía. Esto es lo que nos puede dar la primera imagen y muchas veces, todo depende del tamaño del problema que veamos, pero muchas veces en el eco podemos ver la presencia ya a veces del pequeño tumor de la vejiga. ¿Okay? Si nuestra sospecha va un poco más grande o más hacia algo negativo, vamos a decir que tú como paciente vienes y me dices que llevas 40 años fumándote de 10 a 15 cigarrillos al día. Entonces, yo no termino de pensar que puede ser cualquier otra cosa, pero me empiezo a guiar también un poquito más hacia ese lado. Entonces, uno de los estudios que es el estándar de oro para este tipo de diagnósticos es algo que se llama una tomografía abdominopélvica simple y contrastada con fase de eliminación, que también conocemos como UroTac. Esta tomografía, que es un estudio de rayos X en el cual se hace una producción y luego una compilación de imágenes que involucran aproximadamente desde la mitad del tórax hasta la mitad del muslo, y nos permite ver lo que es todo el abdomen y toda la pelvis, ¿verdad? Y este medio de contraste, que es un líquido que se pone durante el estudio, que imita a la sangre, nos permite ver cómo llega la sangre a la vejiga, a los riñones, a todos los órganos, cómo se procesa y cómo sale, ¿verdad? Y a través de estas imágenes nosotros podemos llegar a diagnosticar o ver alguna bolita que esté donde no debería de estar. Podemos ver el interior de la vejiga y podemos ver que en una porción del interior de la vejiga está un crecimiento que nos llama la atención, que le llega sangre, que está absorbiendo sangre para nutrirse, y ahí es donde pues vamos avanzando en el diagnóstico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya que tenemos alguna lesión que vemos diferente, rara, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de un cáncer de vejiga? Porque esta parte platicaba, es una sospecha, ¿verdad? Que algo está pasando. Entonces, ¿cómo finalmente hacemos el diagnóstico de un cáncer de vejiga? Todo tumor, y sobre todo ahorita ya hablando de la vejiga, necesita para diagnosticarse, para poder decir que es maligno, que es benigno, se necesita una prueba, una pequeña muestra de tejido que se envíe a revisar con un médico especialista que se llama patólogo bajo el microscopio, ¿verdad? Esto se conoce como biopsia. Entonces, cuando nosotros tenemos una sospecha alta, vamos a ver que ya tomamos la imagen, que tenemos el ultrasonido o que tenemos la tomografía donde se ve algo que probablemente no deba de estar adentro del interior de la vejiga o en una porción de la misma. Entonces nosotros tenemos que tomarle muestra. Y ahí es cuando... Y verlo directamente, ¿verdad? Claro. Y ahí es cuando nosotros llevamos a cabo un estudio especializado que ya es en un quirófano, que cuenta como un procedimiento que se conoce como cistoscopía, ¿verdad? La cistoscopía es la introducción en un quirófano bajo anestesia de una cámara a través de la vía urinaria, es decir, a través del pene en el caso del hombre o directamente en la uretra en la mujer. Y nosotros, mediante esta cámara, vamos viendo en tiempo real cada una de las porciones de la vía urinaria hasta la zona de la vejiga. Entramos a la vejiga y podemos analizar directamente el interior de la vejiga. Dentro de nuestro trabajo en la urología, ese es un procedimiento que realizamos muchísimo, o sea, que realizamos para diferentes tipos de procedimientos. Siempre es algo que vamos a hacer antes de operar una piedra por vía interna, por vía endourológica. Entonces, tenemos la ventaja de
tener cierta familiaridad en cómo se ve una vejiga normal y cómo no se ve una vejiga normal por dentro. Cuando entramos en ese paciente que sospechamos y vemos, entramos en la vejiga, algunas veces podemos ver en el área donde ya teníamos, digamos, sospecha de que se iba a encontrar esta tumoración, Sí. podemos ver una pequeña forma, cuando estamos hablando sobre todo del uroterial, ¿verdad? Una Sí. pequeña bolita que sobresale de la pared interna de la vejiga, que tiene una, bueno, por descripción del libro, una constitución aterciopelada Ya. que presenta pequeños como brazos y que se le nota que tiene venitas por dentro. Ujú. Entonces, eso es lo que nosotros identificamos y conocemos como un tumor vesical, ¿verdad? Ok. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuántos son? ¿En qué localización está? Todo eso son puntos que nosotros tenemos que evaluar, anotar posteriormente cuando nosotros hacemos la toma de muestra de la vejiga. Ujú. Muy bien. eh, para poder decir que esta tumoración, pues digamos que para poder enviarla de manera adecuada. Sí. Generalmente en ese momento que lo vemos, introducimos un instrumento especial con el Ujú. cual retiramos, lo mejor sería retirar la totalidad de ese pequeño tumor Ujú. con un poquito de la zona donde está su raíz, es decir, de la pared de la vejiga, para Sí. poder sacar la muestra y enviarla a patología para su posterior análisis. Y Muy es bien. ahí donde se realiza el diagnóstico en el caso de cáncer de vejiga o de una lesión benigna. Perfecto. ¿Es posible que con estos procedimientos, digamos, no como una cirugía convencional, se pueda curar el tipo de cáncer por esta resección, digamos, transuretral, sin tener que hacer una cirugía que todo el mundo a lo mejor tiene miedo, sin quitar la vejiga completamente? ¿Es Cor- posible esta parte? Correcto, sí, sí, definitivamente. Primero que nada, sí necesitamos el diagnóstico Confirmar. histopatológico para poder saber si nuestro procedimiento fue curativo o fue diagnóstico. Una vez Muy bien. que removemos la lesión, que le quitamos un poquito de su raíz, lo cual es muy importante Ujú. porque es a través de eso, de hasta dónde llega en profundidad, donde el patólogo nos puede determinar hasta qué parte ya penetró ese tumor y ahí es donde podemos tomar esa decisión como comentas. Ujú. Existen cierto tipo de tumores que son más superficiales, que se les conoce como no musculoinvasores, en el cual Sí. si hacemos el retiro completo de la lesión y lo seguimos con un, valga la redundancia, seguimiento estrecho, Ujú. con cierto tipo de químicos o de medicamentos inmunológicos, que se ponen directamente adentro de la vejiga con cierta frecuencia, dependiendo del tipo de tumoración, Sí. este, y con seguimientos en consulta por imagen y con la realización de nuevas histoscopías de revisión con cierta periodicidad, Ujú. algunos pacientes es lo único que requieren. Pero Muy ojo, bien. es bien importante que el paciente continúe en seguimiento, ya sea con el cirujano urólogo, de preferencia con el cirujano urólogo y con el oncólogo Claro. médico, para poder nosotros determinar que el paciente se está manteniendo libre de la enfermedad. Perfecto. Entonces, algunos pacientes, lamentablemente, pues van a tener que llevar a cirugía en caso que fuera la enfermedad Correcto. más avanzada, ¿verdad? Hay también algunos preguntas que nos habían hecho previamente de que, bueno, la cirugía convencional como abierta es la única opción. Hay otro tipo de cirugías que se pueden hacer para que sea menos agresiva la herida, más fácil la recuperación. ¿Qué opciones hay para el paciente que sí requiere cirugía? Y la otra cuestión que nos preguntaron también en las redes era si se puede quitar la vejiga completamente, ¿hay forma de reconstruirla o ya se pierde la función que tiene la vejiga desde antes? Claro. Bueno, ya una vez que determinamos que es un tipo de tumoración que requiere algún manejo más avanzado, Ujú. es decir, que generalmente ya pasó de la porción de músculo, se metió en la porción de músculo o ya va más hacia afuera, hacia el exterior, Ujú. o se encuentra muy cerca de ya otras estructuras como la próstata en el caso de hombre, Sí. ahí es cuando en algunas ocasiones tenemos que hacer resecciones pocas veces parciales, pero generalmente totales de la Total. vejiga. Como bien mencionado, desde hace mucho tiempo es una cirugía que se realiza y el método tradicional es la resección total
de la vejiga a través de una herida abierta que se conoce como cistectomía radical. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías para cirugía de mínima invasión, como la cirugía laparoscópica y en los últimos años la cirugía robótica, nos ha permitido la facilidad de poder realizar estos procedimientos con métodos mínimamente invasivos que nos permiten incisiones más pequeñas, menor manipulación de la porción interna, así como mejoría, lo que nos trae, como cualquier cirugía mínimamente invasiva, un menor tiempo de hospitalización, un menor tiempo de recuperación y algo bien importante, que es poder regresarle al paciente la calidad de vida casi a su normalidad en un corto tiempo, ¿verdad? Que se pueda reincorporar a sus actividades laborales, que se pueda reincorporar a sus actividades familiares sin tener que estar en problema. Con relación a lo que me preguntabas del aspecto de si hay que retirar la vejiga completa, pues ¿qué sucede? Como mencionamos, la vejiga tiene dos funciones principales: retener y almacenar la orina y posteriormente expulsarla, ¿verdad? Si no cumple una de estas dos funciones, no está cumpliendo función como vejiga. Tiene que cumplir ambas, ¿verdad? Entonces, doctor, si me está diciendo, tenemos que retirar la vejiga en su totalidad, bueno, ¿qué va a pasar después? Existen diferentes métodos, igual, unos ya muy, la mayoría de ellos, técnicas descritas desde hace muchos años, en el cual, y otros que han ido mejorando poco a poco, en el cual nosotros, ya sea que derivemos directamente la vía urinaria hacia el exterior, es decir, directamente los uréteres hacia afuera, o que podamos crear un reservorio o un contenedor natural dentro del cuerpo, el cual va a poder vaciarse por sí solo en algunos casos, o que nosotros vamos a poder vaciar mediante un sondaje de forma artificial. Estos reservorios o contenedores, o que en algunos casos incluso neovejigas, o sea, vejigas de nueva formación, generalmente se crean con diferentes fragmentos o pedazos del mismo intestino, en el cual se toma un pedazo de intestino, se le hace como una forma de bolsa, se conectan los uréteres, desde que es las vías por donde baja la orina desde los riñones, y ya sea que se conectan de manera externa hacia la pared del cuerpo, o se pueden conectar hacia lo que quedó de uretra, y ya sea que el paciente pueda contener la orina, o que pueda introducir una pequeña sondita y estarse vaciando de manera periódica, o que tenga un vaciamiento directo, ¿verdad? Pero ya sí podemos crear este contenedor. Ahora dice, doctor, pues me quitan un pedazo de intestino, ¿qué va a pasar con lo demás del intestino? Ese trocito de intestino que quitamos, generalmente lo seleccionamos de una parte en donde nos cree los menores problemas, es decir, las partes ya últimas de intestino delgado o primeras del intestino grueso son las que utilizamos, donde ya la mayoría de los nutrientes se absorbieron, no tenemos mucho problema. Y lo que queda de intestino se reconecta nuevamente, ya sea por nuestra parte o con ayuda de un compañero cirujano general. Perfecto. Que son cosas muy grandes, muy importantes para poder revisar. Claro. Y ahorita estás contando que lamentablemente pues tenemos casi nada de tiempo para poder quedar con más información, pero como queramos usar a quienes nos ven en las cápsulas, de que nos puedan preguntar de otras cosas que queden más específicas, ¿verdad? Cosas que a lo mejor solamente puede contestar un cirujano urólogo con esta experiencia, y vamos a poder incitar a quienes nos ven para que lo puedan dejar en los comentarios en redes sociales. Vamos a comentar también el contacto del doctor para que puedan preguntar directamente con él. Y por último vamos a tener como que algún resumen, qué mensaje pudiéramos dejarle a quienes nos ven acerca del cáncer de vejiga, como que súper resumido, para que se queden con esta información que nos ven en esta ocasión. Ok, yo creo que dos de las cosas más importantes que me gusta referirles a los pacientes con respecto a este tema es uno, si tenemos el hábito del tabaco, no es nada más los pulmones los que tenemos que cuidar bastante la situación de la vejiga y de toda la vía urinaria. Y dos, y lo repito, tal vez le hice ya mucho énfasis, pero lo repito nuevamente, ningún sangrado de la orina es un sangrado normal, absolutamente ninguno. Todo sangrado de la orina tiene que acudir con un médico, con su médico general, su médico familiar o con un especialista para evaluarlo. Ya es nuestra responsabilidad y nuestra parte determinar el origen, pero siempre que no quede por parte de uno como paciente. Excelente. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias por la encantado de invitación. tenerlo por acá. Igualmente. Y a todos que nos ven, les deseamos una muy buena tarde y quedamos órdenes. Síganos en redes sociales. Hasta luego. Hasta luego.